Buenos días, Dios les bendiga muy ricamente. Una oportunidad más de entrar en tu casa y te lo agradezco de todo corazón. Gracias a todos aquellos que están haciendo comentarios, nos están haciendo un WhatsApp. Gracias porque nos animas y nos alientan a seguir adelante con este trabajo y con esta bendición, porque es una bendición poder compartir la palabra del Señor. En esta mañana quiero hablar del nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús quiero hablar en esta mañana lo que significa el nombre de Jesús, qué es lo que hace el nombre de Jesús y por qué invocamos el nombre poderoso y maravilloso de Jesús. Así que oro ahora en el poderoso nombre de Jesús y ordeno que todo pensamiento, todo cansancio físico, espiritual y mental, todo aquello que esté en contra de tu vida, en contra de tus pensamientos, en contra de tus emociones, todo aquello que sea angustia, tristeza, dolor, enfermedad, lo ato y lo someto al nombre de Jesús y ordeno que se vaya ahora mismo al abismo en el nombre de Jesús y desato sobre tu vida la paz, el gozo, la alegría, la esperanza de Jesús, las buenas noticias de Cristo. Tengo una buena noticia para ti, Espíritu Santo, desciende sobre estas vidas que reciban la paz, el gozo, la fe, la esperanza, la bondad de nuestro Dios. En el nombre de Jesús, amén. Entonces quiero leer la palabra de Dios allí en Filipenses, en el capítulo 2 y en el versículo 9. Filipenses 2, versículo 9. Y allí la palabra de Dios nos dice: de esta manera: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Así que tenemos acá en la palabra de Dios que nos dio un nombre que es sobre todo nombre. O sea, no hay otro nombre más grande, más poderoso, más importante que el nombre de Jesús. Ese es el nombre que los cristianos tienen. En ese nombre los discípulos vencían, ¿no verdad? En el nombre de Jesús vencían, obraban milagros, hacían señales, hacían maravillas, los enemigos temblaban, los demonios huían de su presencia. En el nombre de Jesús se abrían los cielos y en el nombre de Jesús se conmueve el nombre del Padre. Es en el nombre de Jesús. Qué nombre poderoso y maravilloso que nos ha sido entregado, nos ha sido dado. Jesús nos enseñó en mi nombre, es en el nombre de Jesús. ¿Por qué insisto que es en el nombre de Jesús? Porque no hay otro nombre dado en los cielos, en la tierra, ni debajo de la tierra, sino que es en el nombre poderoso de Jesús. Es porque Jesús es el único Dios, es el único que tiene un nombre en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Es el nombre por excelencia, es el nombre todopoderoso. Así que en el nombre de Jesús vos podés enfrentar la vida, en el nombre de Jesús podés enfrentar las circunstancias, en el nombre de Jesús podés cambiar los eventos naturales, en el nombre de Jesús podés hacer cosas grandes y maravillosas, porque no es en tu fuerza, es en el poderoso nombre de Jesús. Quiero, ir descubriendo un poco su nombre, amén. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Juan, en el capítulo 14. Allí la palabra de Dios nos dice de esta manera. Juan 14, versículo 13. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Así que para orar necesitamos orar en el nombre de Jesús. No necesitamos orar en otro nombre, es en el nombre de Jesús. ¿Para qué? Para que mi oración llegue al Padre y para que cuando mi oración llegue al Padre, el Padre sea glorificado. En otras palabras, el Padre sea honrado, el Padre reciba prestigio, reciba fama, reciba celebración, reciba cantos, reciba lo que es la gloria, ¿no? Todo lo que involucra, el Padre reciba la gloria. Pero yo oré
en un nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Ese es el único nombre que nos da la Biblia en el cual podemos orar. No podemos orar en otro nombre o en otra persona, sino que solamente en el nombre poderoso de Jesús. Porque no hay otro nombre dado en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, en el cual se doble toda rodilla, sino que en el nombre poderoso de Jesús. Así que es en el nombre de Jesús. Quiero leerte otro versículo en la palabra del Señor, en Juan capítulo 16, versículo 23 y 24. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, o sea, les aseguro, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo hará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. O sea, hasta ese momento que no conocían a Jesús, ¿no, verdad? Como el Todopoderoso, como el majestuoso Dios, como el Dios glorioso, como Jesús, como Dios, ¿no, verdad? Porque a veces tenemos la imagen de Jesús, de un hombre que caminó en la tierra, de un hombre que camina en la tierra con un montón de palabras proféticas, con un montón de señales y maravillas, pero lo consideramos un hombre. Y Jesús, si bien su naturaleza humana, ¿no, verdad?, era un hombre limitado por el cuerpo, como somos nosotros, con hambre, con sed, con cansancio, Jesús también tenía una deidad, ¿no, verdad? Su deidad era Dios. Entonces Él, como Dios, dice: ustedes pidan al Padre en mi nombre y yo voy a hacer lo que ustedes pidan, siempre y cuando esté dentro de la voluntad de Dios, porque si pedís que mate a uno, Dios no lo va a hacer. Pero siempre que usted pida y ore en la voluntad de Dios, Jesús va a responder su oración, Jesús va a contestar su oración, Jesús le va a dar, ¿no, verdad?, en su interior el gozo de que lo que usted oró fue recibido en el cielo y que lo que usted oró realmente será respondido en su tiempo y en su momento, porque hay oraciones que yo digo son urgentes, no son SOS, pero hay oraciones que Dios tiene que mover un montón de circunstancias para que se pueda cumplir lo que usted oró. ¿Amén? O sea que, pero sí que Dios lo va a respaldar y Dios va a cumplir esa palabra que Él prometió. O sea que tenemos acá que para orar necesitamos orar en el nombre de Jesús. Y es evidente que cuando uno ora, ¿no, verdad?, cuando uno ora a Jesús, dice que hay un gozo en el corazón de la persona. ¿Por qué? Porque una persona que ora y que ora con fe, que ora creyendo en Dios, es una persona que recibe gozo. Gozo cuando oró. No quiere decir que uno haya visto ya la manifestación de la oración, pero sí que adentro de nuestro uno sabe que Dios le respondió y se goza, se alegra, canta. A veces usted va a ver en las iglesias gritos de alegría, gritos de júbilo, ¿no, verdad? Y es porque uno recibió la respuesta a la oración y está contento, está satisfecho, porque le produjo gozo. Sabe que en el momento de Dios eso va a aparecer de una manera sorprendente. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, me estoy entusiasmando, la verdad que esto me pone emocionado y me pone con ganas de seguir adelante. Vamos a leer en Mateo capítulo 18 que en el nombre de Jesús debemos congregarnos. Dijimos Mateo 18:20. En el nombre de Jesús debemos congregarnos. Dice la palabra allí, Mateo 18:20, dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Dios en este momento está en medio de nosotros, porque estamos congregados, quiere decir que estamos unidos, que estamos buscando un mismo fin. ¿Y cuál es el fin? Buscar a Jesús, buscar su palabra, buscar que Él haga algo en este momento para bendecir nuestra vida. Entonces tú y yo estamos conectados y estamos congregados de alguna manera. Tú estás escuchando, yo te estoy predicando, estamos congregados y Jesús está en el medio. Qué tremendo que Jesús esté en medio nuestro tratando de bendecirnos. Hay muchos conectados, pero esa es la relación de que Jesús está donde 2 o 3 estén reunidos en su nombre. Y allí está el Señor. Estamos congregados y Él está allí y Él quiere hacer algo tremendo y maravilloso en medio nuestro. Dice la palabra de Dios que Él está en medio nuestro para que nosotros podamos recibir esa bendición que
que necesitamos. Cuando uno está congregado en el nombre de Jesús, uno recibe fe, uno recibe fortaleza, uno recibe ganas, ¿no verdad? Porque Jesús produce eso, produce en nosotros el hacer como el querer, Él produce deseo, Él produce anhelo, Él nos motiva, Él nos lleva a lugares que no pensamos que Él estaba preocupado por nosotros de llevarnos bendiciones, que nosotros pensamos que son insignificantes para Dios, pero Dios quiere dártelas porque Él ve tu corazón, Él ve lo que hay en tu corazón. Así que espera algo luego de terminar esta palabra, espera algo de Dios. No sé si ya Dios no te está tocando y te está bendiciendo, pero espera. Usa la fe, usa el nombre, usa la autoridad que tiene Jesús para recibir las bendiciones que Él ya preparó para tu vida. En el nombre de Jesús, dice la palabra, es para predicar. Vamos a ir a Lucas 24. Dice que en el nombre de Jesús debemos predicar. Lucas 24, 47 dice, y que se predique en el nombre de Jesús arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Que en el nombre de Jesús se predique arrepentimiento y perdón de los pecados. ¿Por qué? Porque a veces debemos arrepentirnos de que somos incrédulos, no le creemos a Jesús. Y es un pecado. Debo de arrepentirme. Otras veces no creemos el mensaje que se nos da, entonces debo arrepentirme. O sea, en el nombre que nosotros debemos predicar es en el nombre de Jesús. Porque en ese nombre, en el nombre de Jesucristo, Él comienza a derribar argumentos, un argumento es algo que yo tengo puesto en mi mente y nadie me lo va a corregir, ¿no verdad? Porque yo pienso que es así, punto. Y a veces tenemos pensamientos que fueron sembrados o argumentos que fueron sembrados por nuestros padres, que bendigo a nuestros padres, que honro a mis padres, pero no significa que eso sea la razón o la verdad absoluta. Eso significa que ellos vivieron con ese pensamiento y tal vez a ellos les sirvió, tal vez a ellos les funcionó, como decimos muchas veces, pero no quiere decir que eso sea la verdad y que eso te traiga la bendición para tu vida. Entonces, predicamos en el nombre de Jesús, porque en el nombre de Jesús se dobla todo pensamiento, en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla. Quiere decir que en el nombre de Jesucristo los pensamientos que no son de Jesús, los pensamientos que vienen por otros medios, por otras formas, ¿no verdad? Pensamientos que nos están bombardeando la cabeza, pensamientos que hay en el mundo, ¿no verdad? Que yo vivía en otro mundo, que era, yo qué sé, que en el otro mundo vaya a saber qué era y en este mundo, no, esos son pensamientos que no están en la Biblia, no están en la palabra de Dios. Son cosas que el hombre se inventa para tratar de ser feliz, pero no es bíblico. O sea que debemos predicar en el nombre. En ese nombre tú vas a tener resultados. En el nombre poderoso de Jesús vas a ver cómo tu familia, tus hijos, los vecinos, tus compañeros se van a convertir en el nombre poderoso de Jesús. Quiero leerte algo más. Y es en Hechos capítulo, y acá es donde se empieza a poner bueno el mensaje. En Hechos capítulo 3. No apagues, interesate por la verdad, interesate por Jesús. No te olvides que en el nombre de Jesús se dividieron los tiempos. Es en el nombre de Jesús que hay un antes y un después de Cristo. O sea, la historia se dividió por Jesús. O sea, está bueno e interesante que escuches de Jesús. Tal vez te sea de mucha bendición. Mire lo que dice la palabra de Dios en Juan 3:6. Entonces Él les estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Leí el 5. Mas Pedro le dijo, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomando por la mano derecha, se levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios, y todo el pueblo le vio andar y alabar al Señor. O sea que acá vemos un milagro. En el nombre de Jesús, los enfermos son sanados. Qué tremendo. En el nombre de Jesús, Pedro dice, mira, no tengo plata, no tengo oro, pero algo sí tengo para darte, y es que en el nombre poderoso de Jesús,
te ordeno que te levantes de ese lecho de dolor, que te pongas en pie. Y dice que enseguida que Pedro le tomó de la mano, ¿no verdad?, lo asió de la mano, él se levantó, y cuando se levantó se afirmaron sus tobillos y entró al templo saltando y alabando al Señor. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo es ver esto. Y tú me dices, bueno, está escrito en la palabra. Quiero darte un ejemplo que nos pasó hace un tiempo atrás en la casa de Dios, en la casa donde nos congregamos. Algunos le dicen iglesia, pero en realidad es la casa de Dios. Y un hombre en todo tembloroso, ¿no verdad?, caminando con unos pasitos cortitos, ¿no verdad?, y temblaba, ¿no? Lo tenían que sujetar, su mamá lo sujetaba y lo entraba, ¿no verdad?, en el pasillo de la iglesia. Y al escuchar el nombre de Jesús, este hombre quedó quieto y se paró. Y en ese nombre comenzó a quedarse quieto y comenzó a temblar. Y a su vez, en el nombre de Jesús le ordenamos que él comenzara a caminar y que comenzara a caminar bien. Entonces, las personas que lo tenían comienzan a agarrarlo de la mano y comienzan a caminar en un ritmo que él no podía, ¿no verdad? Él tenía un ritmo de caminada muy pequeño, entonces lo empezaron como a forzar a que él caminara. En el nombre de Jesús caminar, en el nombre de Jesús caminar, en el nombre de Jesús caminar. Y en el nombre de Jesús comenzó a caminar. Y en el nombre de Jesús se le fue el temblor, ¿no verdad?, que tenía, y comienza a caminar, y un paso, y otro paso, y un paso, y cada vez los pasos eran más largos, porque él daba unos pasitos cortitos y daba pasos más largos, y cada vez, ¿no verdad? Y bueno, y en el nombre de Jesús caminar, y toda la iglesia, vamos, en el nombre de Jesús, y nombraban el nombre del muchacho, y el muchacho los miraba y se sorprendía al mismo de ver cómo iba caminando, y de repente lo soltaron y se van a correr del fondo al frente de la iglesia, y comenzó a correr, y el muchacho comienza a correr. Bueno, era todo un grito, una alegría, un gozo, porque el muchacho, si bien no estaba paralítico, ese muchacho no podía caminar, y bueno, fue un tremendo gozo, una tremenda alegría ver cómo Dios sigue siendo el mismo ayer y hoy. Podemos usar el nombre de Jesús para levantar a los que están enfermos y a los que están necesitados. Aleluya. Qué lindo, qué tremendo, ¿no? Ver cómo Jesús sigue vivo, sigue real, sigue haciendo cosas maravillosas y gloriosas. Creo que todos recuerdan cuando Jesús tiene a sus discípulos en la barca y se levanta una gran tormenta y un gran viento, y estaban allí, ¿no verdad?, con ese viento y esa tormenta, y los discípulos estaban asustados pensando que iban a morir. De repente se aparece Jesús sobre las aguas, ¿no verdad?, y el viento se para y se calma la tempestad, y bueno, y allí ocurre un milagro tremendo, y quedan todos perplejos del poder y la autoridad de Jesús. Y recordaba cuando estaba contándote esto que en los tiempos que estábamos construyendo el templo, trabajamos los sábados, porque la mayoría de nosotros teníamos un trabajo secular, y los albañiles trabajaban de lunes a viernes y el sábado no trabajaban. Entonces, los sábados parecía al propósito, se ponían las nubes y empezaba a ponerse feo, y todos nos preguntaban, ¿vamos a ir? ¿No vamos a ir? No, vamos a ir, y vamos a empezar a trabajar, y vamos a hacer los cimientos, y vamos a empezar a levantar paredes. Y bueno, y resulta que, ¿qué hacíamos los sábados? Nosotros los sábados íbamos a trabajar el templo, y cuando empezábamos a trabajar parecía que empezaba a gotear, y que empezaba a llover, y que empezaba a ponerse frío y a ponerse ventoso. Entonces nos juntábamos los hermanos, los que estábamos en el terreno trabajando, y las hermanas que estaban en la esquina vendiendo torta, pizza, y salían a vender por las calles para juntar dinero. Entonces orábamos a Dios y reprendíamos el viento, y reprendíamos a las nubes, y reprendíamos el agua, y cuando estábamos orando parecía que las pequeñas gotas que empezaban a caer, las gotas se agrandaban, y las gotas cada vez caían más seguido, y nosotros seguíamos orando. En el nombre de Jesús reprendemos al viento, reprendemos la lluvia, reprendemos la tormenta, y cuando queríamos acordar, ya no estaba la tormenta, ya no estaba el viento, ya no estaba la lluvia. Yo decía, es en el nombre de Jesús.
Funciona, o sea, podemos hablarle a la tormenta, podemos hablarle a los vientos y podemos hacer que eso se detenga. Bueno, quizás tú me estás diciendo ahora, bueno, ya empezó a... Pero hay gente que lo vivió con nosotros, los que construimos el templo lo vivió, los albañiles lo vivieron, los que vendíamos lo vivieron. Unos cuantos sábados, meses, hicimos esto y la bendición de Dios estaba. Otro sábado estaba lindo, por supuesto. Otro sábado no llovía, pero lo que se ponía feo y nosotros queríamos hacer, lo veía. Una vez nos ocurrió también, estábamos en un evento en Argentina, en la iglesia de Claudio Freyson, y bueno, estábamos en el evento adentro, una iglesia cerrada, pero en la noche íbamos a un estadio que no recuerdo del nombre, donde estaba Carlos Anacondia, Sergio Scastaglini, y bueno, y allí se predicaba al aire libre. Y cuando vamos a salir estaba lloviendo, pero lloviendo a cántaro. Entonces estábamos en el primer piso queriendo bajar por las escaleras, y bueno, era un mundo de gente lo que había allí, y estaban los sonidos. Cuando subíamos, la gente estaba subiendo los sonidos, evidentemente se mojaban porque había mucha lluvia. Entonces se nos ocurrió usar el nombre de Jesús para detener la lluvia. Entonces nos juntamos, el grupo de la iglesia que habíamos ido, que seríamos unos 10, 15, no recuerdo en este momento, y empezamos a orar, y empezamos a orar, y empezamos a orar, y empezamos a pedirle a Dios que Dios cortara la lluvia, que saliera el sol, que Dios pusiera su mano preciosa, y oramos en el nombre poderoso de Jesús. Y ¿sabe qué ocurrió? Que terminamos de orar y un muchacho nos dice, que no era de la congregación nuestra, dice, mire que sigue lloviendo. Entonces le dijimos, sí, claro, quédate tranquilo que cuando lleguemos allá no va a llover más y va a haber un sol precioso. No lo vimos más al muchacho o al grupo, era una familia que había allí. Subimos al ónibus, aún estaba lloviendo, no fuerte, pero llovía. Y mientras íbamos camino al estadio, comenzó a parar de llover. Cuando estábamos en la puerta del estadio, que estábamos haciendo la cola, empezó a aparecer el sol. Y cuando estábamos adentro del estadio, ya no había lluvia, estaba el sol, brillaba, y bueno, luego al rato se puso la noche, cayó la tarde y se puso la noche, pero donde te quiero llevar es que en el nombre de Jesús, Dios hace milagros, Dios hace señales, Dios hace maravillas, y Él no ha cambiado, sigue siendo el mismo, hoy, ayer y por los siglos. Así que es en el nombre de Jesús que van a ocurrir cosas maravillosas. Espero que estés conectado conmigo y en el mismo espíritu deseoso de que Dios haga algo en tu vida. Aleluya. Y tengo montón de testimonios para contarte, pero el tiempo avanza y después nos quedamos cortos, ¿no, verdad? En este momento estaba recordando ahora en una oportunidad. ¿Sabes? Jesús multiplica los panes, multiplica los peces, hace que se recojan de esa multiplicación un montón de cestas con comida. Está todo registrado en la palabra del Señor. Pero yo recuerdo una oportunidad que son las tesoreras de la iglesia, que ellas contaban el dinero. En una oportunidad estaban contando las ofrendas y vienen las ofrendas y los diezmos y vienen como nerviosas, con los ojos exaltados, ¿no? ¿Verdad? Dice, pastor, mire lo que nos está pasando, que nos está ocurriendo. Entonces digo, ¿qué le está pasando? Usted sabe que yo conté el dinero y cuando, la otra hermana lo va a rectificar el dinero para luego asentarlo en el libro, dice, yo conté una cantidad, ella contó otra cantidad, y me dice, mirá, yo cuento tanto, y ella fue a contar y contó más de lo que había contado la otra. Entonces el dinero se comenzó a multiplicar mientras ella lo contaba. Claro, había una meta, ¿verdad? Había un propósito. Era construir el templo y había muchas obligaciones, muchas cosas que pagar. Es más, en ese momento éramos una iglesia pequeña, una iglesia con pocos miembros, una iglesia que pagaba un alquiler donde estábamos congregándonos, y hay que pagar alquiler, luz, agua, impuestos, etcétera, ¿no, verdad? Y estábamos construyendo, o sea que había que comprar materiales para la obra, y por otro lado estamos pagando el terreno donde estábamos construyendo. Entonces realmente necesitábamos un milagro del cielo, y Dios comienza a hacer esos milagros extraordinarios. Por eso que quiero animarte, porque tal vez estés pensando que
que bueno, sí, muy lindo esto de Dios, pero si no, ¿cómo memoriarme? No, Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito, Dios tiene una forma. Para nosotros en ese momento esa fue la forma y la manera de Dios. No sé si hoy será esa forma o no, pero Dios tiene una forma y una manera que nos rompe nuestra forma de pensar, nuestra forma de razonar. Él rompe los esquemas que nosotros tenemos porque Él de esa manera nos empezó a mostrar que Él puede hacer lo que quiera, cuando quiera, como quiere, donde quiera y en la forma que Él quiera, porque Él es Dios, Él es todo poderoso. Es más, en esa oportunidad recuerdo que Dios nos dijo, de aquí en adelante no van a usar más la calculadora, sino que yo les voy a proveer lo que ustedes necesiten. Y hasta el día de hoy Dios está proveyendo. Ya no usamos la calculadora porque sabemos que Dios nos sorprende. Cuando no hay, Él de alguna manera, de alguna forma, Él se provee a alguien que nos bendiga en nuestra vida. Así que yo quiero animarte a que creas esto porque esto es verdad. Te puedo pasar el teléfono de unos cuantos hermanos que aún estamos congregados en el mismo lugar y que son los que experimentaron y tuvieron estas experiencias. Recuerdo un día que estábamos con la juventud y estábamos con los jóvenes, de repente aparecieron 1.000 pesos tirados en el suelo y empezamos a preguntar de quién era y no era de nadie. Inclusive estaba al lado de una joven que le digo, hermana, digo, eso no es tuyo, digo, tú que estás con la cartera, dice que a esta altura del mes me dice, pastor, ¿qué voy a tener esa cantidad de dinero? O sea que apareció de la nada, o sea, Dios sorprendiéndonos de mucha manera. O sea, Dios puede hacer no solamente un milagro físico, no solamente un milagro material, sino también hablarle a los elementos, como es el viento y la lluvia, y detenerlos, porque Dios tiene todo poder en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Tenemos un nombre que es nombre sobre todo nombre. Pero déjame leerte algo más, porque hay más en esta mañana. Mire, en Marcos capítulo 1, yo en estos días he venido hablando acerca de los enemigos que el ser humano tiene, ¿no, verdad? Y no lo voy a volver a comentar, pero hay enemigos. Y miren, Marcos en el capítulo 1, en el versículo 22, dice, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos, o sea, en la sinagoga de los escribas, dice en la sinagoga de los judíos, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo, ¡ay! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina que con autoridad manda uno a los espíritus inmundos y le obedece? O sea, vemos acá que en el nombre de Jesús, o que Jesús mismo, ¿no, verdad? En ese nombre los demonios, los espíritus inmundos, los espíritus malos, salen en el nombre poderoso de Jesús. Los espíritus reconocen la autoridad que hay de Jesús. Hoy la autoridad está en nosotros, porque Jesús es la cabeza de la iglesia, o sea que nosotros somos lo que hoy tenemos la autoridad, porque Jesús le dio la autoridad a la iglesia. Esa es nuestra autoridad. Yo he visto a muchas personas, niños, jóvenes, ancianos, gente madura, que espíritus que los atormentaban salieron huyendo, que espíritus que estaban en su vida salieron, ¿no, verdad?, al invocar el nombre poderoso de Jesús. Es más, en este momento estoy recordando a unos jóvenes que estaban jugando al juego de la copa en la casa de uno de ellos, y nosotros estábamos en una reunión de jóvenes. Y de repente entran esos 10, 12 jovencitos asustados, con miedo, con pensamientos en su cabeza, aterrados, veía las caras de susto de alguno de ellos, y dice, mire lo que nos pasó, y nos empiezan a contar que estaban jugando ese juego y un espíritu se incorporó en una de esas personas
y ese espíritu, comenzó a atormentar a ese muchacho de tal manera que él hablaba y no era su voz, ¿no, verdad? Y allí entonces todos los muchachos se pusieron nerviosos y como vieron la iglesia entraron, estuvimos orando, invocando el nombre de Jesús y Jesús lo liberó, Jesús hizo la obra, Jesús lo dejó libre totalmente y hoy lo vemos, cómo Jesús sigue liberando. Lo que quiero enseñarte es esto, y es que hay muchos matrimonios con niños chicos, con adolescentes, que miran películas de terror, miran películas de duendes, de hechiceros, miran películas de violencia, películas donde existe la magia, donde existe determinadas cosas, y los niños y los jóvenes son inocentes. Entonces son fáciles de creer en esas cosas. Y muchos no tomamos esto en serio, no tomamos esto como algo grave. Pero resulta que luego tenemos resultados, y los resultados que nosotros tenemos es que a veces nuestros niños no pueden dormir en las noches, cambian su comportamiento. En la noche de Halloween, muchos niños en la noche ven cosas, ¿no, verdad? Ven monstruos, ven fantasmas, ven imágenes de color oscuro que se les presentan en la casa, ¿no, verdad? Sienten movimientos en su cuarto, entonces piden que prendan la luz, su comportamiento comienza a ser, el comportamiento del niño comienza a ser diferente, comienzan a ponerse nerviosos, comienzan a ponerse agresivos, comienzan a ponerse violentos, y los padres no entienden qué pasó, qué ocurrió, si no hicieron nada malo, y pasa mismo en los adolescentes, ¿no, verdad? Hacen este tipo de juegos o este tipo de cosas y tenemos esos comportamientos simplemente por mirar y en esas transmisiones de películas, de eso se transmiten los demonios, se transmiten los espíritus inmundos. ¿Por qué aclaro esto? Porque estamos leyendo que cuando vino Jesús esto ocurría. Claro que en aquel tiempo no había televisión, pero habían brujos, había gente que tiraba las cartas, había hechiceros. Hoy la gente va al santiguado, va al que le tienen el cuerito porque están empachados, van a que de repente cuando tienen la famosa culebrilla que se junta la cola con la cabeza y se muere la persona. Entonces van a esos lugares asustados cuando tenemos a un familiar enfermo y grave, acuden a esos lugares pensando que allí está la solución y no nos damos cuenta que allí lo que hay es que si bien yo he conocido gente que ha sido sanada y ha sido tocada por esa gente, luego los males son peores porque en definitiva usted hace un pacto con el enemigo de su alma y él, le dice, te sano esto pero te meto aquello. Y así es como funciona el mundo espiritual. Por eso Jesús dijo, si yo te saco y te libero, no peques más, porque no sea cosa que te venga algo peor. Entonces a donde te quiero llevar es que el poder del nombre de Jesús tiene el poder para liberarte. Yo he visto a muchos liberados, a muchos sanados, a muchos que pudieron descansar, que hacía años o tiempo que no podían descansar, a niños, ¿no, verdad? Estar en paz, estar en armonía. Recuerdo una pareja que hace poco vino, dice, ¿usted sabe que nuestro hijo es un osnabio, corre para acá, corre para allá, anda para acá, para allá, nunca está quieto, siempre está inquieto, y cuando entramos acá, él como que está en paz. Escuchó el mensaje, un niño pequeño, escuchó el mensaje, jugó con sus juguetes mientras escuchaba el mensaje. Dice, le vino una paz, le vino una tranquilidad. Es tremendo, dice, nos cambió nuestro hijo. Y no lo hicimos nosotros, lo hizo Jesús, el que está allí, porque en medio nuestro está Jesús. ¿Se acuerdan que dijimos que al comienzo, donde está Jesús, no, ¿verdad? Si está Jesús hay libertad, si está Jesús hay paz. En su nombre hay poder para ser libres, para ser sanos. En su nombre hay milagros, en su nombre hay sanidades, en su nombre hay maravilla. Es Jesús quien está allí, es Jesús quien está en medio nuestro, tocando tu vida y tu corazón con este mensaje. Aleluya. O sea, en ese nombre hallamos poder. Quiero volver a citar un pasaje allí en 1 de Juan,
capítulo 3, versículo 8, porque Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Dice la palabra que Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo. Pero quiero leerlo totalmente. Ahora dice, y el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Por eso predicamos, por eso hay que predicar el Evangelio en el nombre de Jesús. Por eso hay que predicar el Evangelio de arrepentimiento y perdón de los pecados, porque es en el nombre de Jesús que uno puede recibir, ¿no verdad? En el nombre de Jesús uno recibe, si uno se arrepiente y recibe a Jesús, uno recibe la autoridad de Jesús y la limpieza de los pecados por medio de la sangre y del poder que hay en Jesús. Cuando yo recibo a Jesús, entonces nace Jesucristo en mi corazón, y ese nacimiento de Jesucristo en mi corazón me hace no vivir en el pecado. No significa que yo no vaya a pecar, significa que no vivo el pecado. Una cosa es mentir descaradamente todos los días y a cada rato, y otra cosa que yo un día digo una mentira blanca, como decimos a veces, una mentira para salvarme. No hay que mentir, pero a veces tú no eres de mentir, pero un día dices una mentira o una media verdad. No sé si me logro aclarar lo que quiero decirte. Una cosa es vivir en el pecado, una cosa es vivir en la fornicación, una cosa es vivir en el adulterio, una cosa es vivir en la ira, una cosa es vivir en violencia, una cosa es vivir continuamente enojado, una cosa es vivir en los deseos y en las pasiones de la carne, y otra cosa es que un día hiciste algo inadecuado, indebido, y te arrepentís de lo que hiciste porque te quedó algo amargo y venís a Jesús y le pedís perdón y orás al Padre en el nombre de Jesús, y Dios te perdona porque Él, ¿no verdad?, entiende lo que hiciste, que no lo hiciste con un corazón realmente inclinado a eso, sino que lo hiciste, ¿no verdad?, porque por las circunstancias. Pedro dice que negó 3 veces a Jesús, y sin embargo Dios lo perdonó. Sin embargo Dios, ¿no verdad?, dice, ve y dile a Pedro que voy a encontrarme con él. O sea, Dios libera perdón, y eso que pecó 3 veces. No vivía en el pecado Pedro. O sea, estaba siendo enseñado, estaba siendo adoctrinado, estaba siendo ministrado por Jesús. Y cuando él, ¿no verdad?, por su orgullo, porque él creía que realmente podía vivir la vida cristiana sin Jesús, ¿no verdad?, él dice, yo nunca voy a negarte, nunca voy a... Y Jesús le dice, Pedro, me vas a negar 3 veces antes que cante el gallo. Pero Dios lo perdonó. Lo perdonó, y mire que siervo, ¿no? Lo perdonó, Dios se olvidó del pecado de Pedro, lo levantó, lo ungió, lo ministró, y Pedro hizo milagros, señales y maravillas tremendas como otro no ha hecho en el caso de Pedro. O sea que tenemos ese nombre, y Dios está deshaciendo las obras del diablo, esas obras que nos hacen tener pobres, miserables, esclavos. Dios está deshaciendo esas obras. Para esto vino Jesús, para deshacer las obras del diablo. Es tremendo, ¿no? Es tremendo cómo Dios está haciendo cosas a nuestro favor y sigue haciendo, ¿no verdad? Él vino a salvarnos, ¿no? Es un nombre para salvación, y quiero ir a Hechos, capítulo 4, versículo 12. Hechos, capítulo 4, versículo 12. Quiero que compartas conmigo. Porque la palabra tiene poder, la palabra es la que te prospera, la palabra es la que te prospera, la palabra es la que te bendice. Por eso me gusta leer la palabra, porque en ella hallo la bendición para mi vida. Me dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Es en el nombre de Jesús. No hay otro nombre en los cielos ni en la tierra. No hay otro mediador entre Jesucristo y los hombres. No hay otro. ¿Por qué no hay otro? Bueno, quiero leerte en Gálatas capítulo 3. En el versículo 13 la Biblia dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito
todo aquel que es colgado de un madero. O sea, estamos recordando que Jesucristo murió en la cruz del Calvario y dice que maldito es el que muere en un madero. Entonces el único que murió en un madero como maldito, siendo justo, siendo santo, siendo puro, siendo sin pecado, es Jesús. No hubo otro, ni habrá otro, sino que Jesucristo. Dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, o sea, a los que no son judíos, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Que no te engañen, solo en Jesucristo tenemos salvación, porque Jesucristo murió el justo por los injustos. Hubieron otros que murieron en la cruz del Calvario, pero ellos murieron por sus pecados, ellos murieron por hacer el mal en aquel tiempo, por tener delitos comprobables, delitos que estaban, ¿no, verdad?, allí en una hoja, pero Jesús era sin delito. Lo crucificaron por odio, por celos, por envidia, porque los sanó, porque multiplicó, porque los bendijo, porque los liberó. Estaba escrito que Jesucristo iba a morir para librarnos de esa maldición y luego a la postre darnos el poder y la presencia del Espíritu Santo que hoy mora en nosotros. Si hoy podemos vivir una vida santificada o una vida purificada o una vida grata delante de la presencia de Dios, es porque el Espíritu Santo nos recuerda la ley que está grabada en nuestra mente y en nuestro corazón para que podamos vivir conforme a la voluntad de Dios. Hemos nacido de Dios y el Espíritu Santo es el que nos ayuda y nos lleva y nos conduce a toda la verdad, y la palabra de Dios es la verdad. Aleluya. Bueno, gloria a Dios. Estamos llegando a concluir lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Entonces, tenemos que confesar con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y creer en nuestro corazón que Él nos ha liberado del pecado, de la muerte y nos ha llevado a la vida eterna. En Lucas capítulo 24, porque sé que muchos estarán diciendo, pastor, esto ya lo conocemos, pastor, esto ya lo sabemos, pastor, esta palabra nosotros la manejamos bien, pero sabe que un día Jesucristo, luego de que murió, luego que fue sepultado, Él se encuentra con dos discípulos que iban camino de Emaús. Y estos discípulos iban desanimados, iban desalentados, iban claudicando en su fe. Entonces Jesús se les arrima y comienza a hablarles, comienza a enseñarles la palabra de Dios. Dice las Escrituras. Y en el versículo 32 dice, y decían el uno al otro, mientras les hablaba las Escrituras, ¿no ardía nuestro corazón? Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? O sea, había un ardor en el corazón. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron las cosas que les habían acontecido con él en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. ¿Qué había sucedido? Que cuando hablamos la palabra de Dios comienza a arder algo en nuestro corazón. Cuando comenzamos a escuchar las cosas de Jesús, las cosas que hizo Jesús, cómo las hizo Jesús, los milagros, las señales, las maravillas, la salvación, todo lo que hace Jesús en nuestra vida comienza a arder el corazón. Tanto que estos discípulos que estaban desanimados, yo no sé si hoy estás desanimado o no, pero al escuchar esta palabra realmente tú puedes decir, ¡wow! El Señor resucitó, el Señor sigue haciendo cosas maravillosas. El Señor sigue obrando cosas tremendas y maravillosas. Entonces dice la palabra de Dios aquí que Jesucristo realmente resucitó, no quedó en la tumba. Jesús no quedó en la tumba. Jesús se le aparece a los discípulos, los 12 discípulos decían, mirá, a nosotros, a Simón se le apareció el Señor Jesús. Luego estos dos que iban camino, como dice, a nosotros se nos apareció Jesús y cuando Él nos cortó el pan, nos dimos cuenta que era Él, que era Jesús mismo que estaba con nosotros. O sea, Jesucristo se le apareció a ellos y ellos daban testimonio. Yo quiero decirte que en esta mañana Jesús está acá. Dice, yo recordaba
recordaba una canción, dice, que decía, nombre sobre todo nombre. Nombre sobre todo nombre es el nombre de nuestro Cristo. Y la canción dice, nombre sobre todo nombre. Bueno, es el nombre de Jesús. Es el nombre que está sobre todo nombre. Así que en ese nombre vamos a orar. En el nombre poderoso de Jesús. Vamos a orar, vamos a hacer una oración por tu vida. No importa la circunstancia, la situación, en lo que estés metido, Jesucristo puede sacarte de ese lugar. Dice la Biblia que Él nos sacó del lodo cenagoso. O sea, no importa hasta dónde estés hundido, sino que Él puede sacarte de esa situación. Padre, en el nombre de Jesús oro. En el nombre de Jesucristo dice tu palabra que cuando oro en tu nombre tú me respondes y tú haces milagros, señales, prodigios y maravillas. Tú conoces el corazón de estas personas. Así que ahora oro en el nombre de Jesús. Señor, conforme a su necesidad, sea física, sea una enfermedad en su cuerpo, sea una enfermedad en sea artritis, sea artrosis, sea reuma, sea enfermedad en los cartílagos, en el corazón, en las arterias, en las venas, sea la enfermedad que ellos tengan ahora, en el nombre de Jesús sean sanos, sea la enfermedad del coronavirus, ahora en el nombre de Jesús, a vos te hablo peste y te ordeno que salgas de ese cuerpo, que ordeno que salga de cada parte del cuerpo, de las vías respiratorias. Te ordeno que salgas ahora en el nombre de Jesús. Te hago libre por el poder del nombre de Jesucristo y toda enfermedad la he hecho el abismo en el nombre de Jesús. Oro por aquellos que están teniendo problemas en las noches, que no pueden dormir, que no pueden descansar. Oro por aquellos que en esta hora están sintiendo voces, están viendo, están teniendo pánico, están teniendo terrores nocturnos. Oro en el nombre de Jesús. Todo espíritu inmundo te ato en el nombre de Jesús. Todo espíritu malo, todo espíritu que entró por dibujito en el nombre de Jesús y lo echo fuera ahora al abismo en el nombre de Jesús. Y en ese nombre poderoso de Jesús desato la paz, el gozo, la presencia, la autoridad de Jesús. Es en el nombre de Jesús que te llenas de paz y de gozo en este momento. Ora en el nombre de Jesús para que tu ministerio sea renovado, sea fortalecido. Oro para que la palabra de Jesús esté en tu boca. Oro para que el Espíritu Santo te llene de la cabeza a los pies. Que la presencia de Jesús sea real, tangible en este momento. Recibe de Jesucristo ahora porque Jesucristo está contigo. Recibe de Jesucristo ahora porque Jesucristo está contigo. No sé si tú eres una persona que trabajas en el campo y a veces estás por levantar la cosecha y viene tremendo aguacero y no puedes levantar la cosecha. Bueno, ora en el nombre de Jesús, reprende el viento, reprende la lluvia, reprende en esta hora porque Jesucristo tiene el poder y la autoridad para que pueda salir el sol y para que tú puedas hacer la obra, no podrás poder cosechar tu cosecha. Ora en el nombre de Jesús. En ese nombre hay autoridad. Es el nombre que tenemos en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Se libre de esta perversa generación en el nombre de Jesús. Recíbelo ahora. Recibe de Jesús. Ordeno que reciban de Jesús. De la cabeza a los pies, recibe de Jesús, recibe tu sanidad, recibe tu libertad, recibe tu poder. Vas a sentir un fuego en tus manos, un fuego en tus brazos, o en tu pecho, o en tu cuerpo, o en el lugar de tu enfermedad, en tu columna, en tu espalda. Vas a recibir ahora en el nombre de Jesús. Muchos van a recibir el fuego aquí en el pecho ahora, porque sus emociones están siendo tocadas por Jesús. Sus emociones están siendo tocadas. Toda emoción, toda raíz de amargura, toda tristeza, toda falta de perdón se está siendo renovado ahora en el nombre poderoso de Jesús. Dios me está diciendo, hay gente que tiene problemas emocionales y están siendo libres ahora porque yo los estoy tocando allí en el pecho, en el nombre de Jesús. Ordeno que seas libre ahora por el poder del nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Le damos gracias a Jesús por lo que le ha hecho. Dale gracias allí en tu hogar, en tu casa. Honralo a Jesús porque Él está contigo. Quiero decirte que si te fuimos de bendición, que puedas hacernos un WhatsApp al 095 56 75 13 y juntarte junto con la familia de Dios que está compartiendo el WhatsApp 095 56 75 13. Los que están fuera del país 598 56 75 13 y déjanos saber.
tal vez quiera que oremos por ti, tal vez tengas una necesidad. El otro día un hombre llamado Brian nos llamó para que estuviéramos orando por él y estuviéramos acercándonos, y bueno, gracias al Señor está mejor, está siendo bendecido. Brian, te mando un saludo y estamos en contacto con ustedes. Que Dios los bendiga. Muchas gracias por dejarme entrar en tu casa. Que la paz, el amor y la gracia de Jesús te continúen bendiciendo.